¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra sin Ley? ¿Qué pasará entre Gulfem y Dabut? ¿Malik morirá? ¿Qué está planeando Yebas? Todo y más en nuestro vídeo ahora. Si quieres que Gulfem aprenda todo y le dé crédito a David, no olvides compartir nuestro vídeo. Gulfem no puede echarle nada malo a su padre. Apoya a Malik en todo lo que hace. Sin embargo, aún no se ha dado cuenta del verdadero rostro de su padre. A pesar de que Dabut culpó a Malik en el último caso de no abrir la puerta, Malik negó lo sucedido. Aunque David trató de explicarse, fue expulsado de allí. Más tarde, mientras Gulfem cabalgaba, se encontró con Dabut en el camino. La arrogancia de Gulfem continúa. Se pelearon con David y se separaron de nuevo. Su siguiente encuentro fue cuando la hermana de David vino a pedir un auto para Elif. Lo que dijo Dabut aquí afectó mucho a Gulfem. Sin embargo, su hermano Elif murió porque ella no pudo conseguir el auto. Después de todo esto, David vino y disparó a Malik y Gulfem vio esta situación. A partir de ahora, Gulfem actuará con ira. Querrá ir tras David y atormentarlo. Sin embargo, cuando Fikrille se entere de lo sucedido y se lo cuente a Gulfem, Gulfem lo repensará todo. Por lo tanto, incluso si David se rinde, no lo traicionará por lo que hizo su padre. A medida que pasa el tiempo, Gulfem encontrará lo que hizo Dabut para justificarlo. Por otro lado, a pesar de que Malik recibe un disparo, no morirá y se recuperará. Cuando se despierte, él y sus hijas seguirán lidiando con Dabut, mientras que por un lado son el objetivo de Kolak. De hecho, Malik había estado de acuerdo con Kolak. Sin embargo, la búsqueda de Yebas de algunos planes destruyó lo que Malik quería hacer de una sola vez. Yebas, por otro lado, decidió cavar el pozo de Malik, pensando una y otra vez lo que dijo a Sude. De ahora en adelante, pondrá a Malik en una situación un poco más difícil en cada trabajo que haga. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en el episodio anterior. David y su familia están cenando juntos. Hablan entre ellos de que su salario es muy bajo. Afuera está lloviendo mucho. Al despertar con un trueno, el mayor deseo de Elif es una cinta roja. Más tarde, los hombres de la casa se dispusieron a ir a la mina. En el camino, el tema es el bajo salario que reciben. Pasazades, por otro lado, tiene entretenimiento nocturno. David, su padre y sus amigos bajan a la mina y comienzan su negocio. Mientras el padre de David tritura las brasas, el agua brota con el último golpe del pico. Inmediatamente envían un mensaje al sargento de minas para una evacuación. La situación en la mina no es muy alentadora. Dabut se enoja con Murtaza por haberlo alarmado de inmediato. Sin embargo, Murtaza dice que lo comprobará primero, y que dará una alarma si es necesario, y despide a David. Luego, inmediatamente se sube al ascensor y sale y se dirige a Malik. Después de explicar la situación, Malik y Yebas dicen que tal cosa no sucederá. De hecho, Malik le dice a Murtaza que cierre la puerta de la mina para que nadie pueda salir de la mina. En la mina, Dabut y sus amigos controlan la mina para que nadie más se quede dentro. En ese momento, el padre de David permanece bajo una abolladura con el colapso del techo. Eyüp quiere ayudar cuando ve a su padre. Al ver que el colapso continúa, no puede salvar a su padre y tiene que dejar el lado de su padre. Los trabajadores que salen con el ascensor no pueden vaciar el ascensor si las puertas de arriba no están abiertas. Murtaza, en cambio, ha cerrado la puerta y está esperando detrás de la puerta. Mientras tanto, el ascensor no puede aguantar más y cae desde una altura. En ese momento, Dabut y Celal se encuentran y Dabut va a buscar a su padre. Eyüp se dirige a la otra salida con los demás trabajadores. Cuando David no puede encontrar a su padre y Job, sale. Fuera solo queda Celal y en ese momento sale también Eyüp. Sin embargo, su padre no pudo salir. El padre de David y 9 compañeros mineros murieron como resultado del accidente. Fikrille y Gulfem discutieron durante el desayuno. Las palabras correctas de Fikrille perturban a Gulfem. Aunque Beize les advierte que estén tranquilos, Gulfem se enoja mucho con Fikrille. Fikrille se marcha enojado. Gulfem actúa con gran arrogancia. Malik, por su parte, está pensando en el accidente y está esperando a Murtaza en su oficina. Cuando llega Murtaza, advierte que cuando se le pregunte por los dueños, lo negará. Murtaza, por otro lado, afirma que Dabut puede causarles problemas.
Mientras todo esto sucede, Elif está enfermo y tosiendo mucho. En la casa de David hay duelo. Mientras hablaban, Yusuf llega y le dice a David que la puerta del ascensor está cerrada. Dice que normalmente hay tiempo para salir, pero no pueden salir del ascensor. Cuando David los escucha, inmediatamente se dispone a buscar a Murtaza. Primero, va a la casa de Murtaza. Cuando se entera de que Murtaza va a la mansión, se dirige a la mansión. En la mansión, Murtaza habló con Malik y le pagó a Malik Murtaza para que se callara. Cuando Murtaza sale, David llega a la mansión y comienza a golpear a Murtaza. Mientras tanto, Malik sale y amenaza a David con un arma. Mientras tanto, salen las chicas. David especialmente quiere saber quién rompió la puerta. Sin embargo, Malik dice que la puerta está rota y que se cierra sola. Amenaza con una pistola y saca a David de la mansión. Cuando Malik se va a casa, se enoja mucho. Mientras Beyze y Gulfem están del lado de su padre, Fikriye mira los eventos desde la dirección correcta e insinúa que la culpa es de su padre. Cuando hace esto, sus hermanas se enojan mucho con él. David está muy preocupado por la situación y dice que se quejará con la gendarmería. En la mansión, los estados de ánimo arrogantes de Gulfem perturban mucho a Kebse. Gulfem se pone la ropa y sale a montar. Justo cuando se va, llega Yebas. Cuando Gulfem se ofrece a viajar juntos, Yebas dice que se reunirá con Malik y rechaza la oferta. Cuando llega a casa, se encuentra con Beyze. Después de una pequeña charla, Yebas se dirige a Malik. Mientras tanto, David va a la gendarmería con sus amigos. Mientras Gulfem cabalga, se encuentra con David y sus amigos. Cuando Gulfem les pide que se aparten, David protesta. Sin embargo, Gulfem se enoja mucho por esta situación. Cuando David llega a Gulfem, Gulfem quiere criar al caballo y asustar a David. Sin embargo, David no tiene miedo y agarra el caballo de Gulfem y lo gira en la dirección opuesta y golpea al caballo y lo hace ir al otro lado. Yebas, por otro lado, se está reuniendo con Malik en ese momento. Dice que David debe ser silenciado lo antes posible o puede causar problemas. Dice que debe darles el dinero que prometió, especialmente para silenciar a los mineros. David y sus amigos van a la gendarmería. David se vuelve hacia Celal y le pide que hable con la gendarmería. Sin embargo, Celal dice que eres el presidente y envía a David. Gulfem llega a casa para contarle a su padre todo lo que pasó en el camino. Después de decirle, se enoja mucho y cancela el evento de donación de dinero. Inmediatamente envía a Yebas al alcalde para reclutar personas. Yebas reúne a los hombres con la amenaza. David, por su parte, le contó los hechos al gendarme. Sin embargo, cuando sus amigos vieron que a la gendarmería no le importaba David y lo enviaron de regreso, se enojaron mucho. Y van contra el gendarme. El comandante de la gendarmería, por otro lado, tomó en consideración la denuncia y el comandante de la gendarmería llamó a Malik y le dijo que tenía que investigar este incidente según la ley. Después de todo lo que ha sucedido, Malik le dice a Yebas que saque a la familia de David de la casa. Mientras pasa toda la harina, en la casa de David, su madre cuida de Elif. En ese momento, Yebas envió a sus hombres a la casa de David y arrojó a su madre y a su hermano a la calle. Yebas se acerca a Malik para explicarle lo que ha hecho. Tiene que adoptar la actitud del dueño. Cuando va al bar, habla con la novia de Ali, Asude. Asude continúa provocando a Yebas y luego deja las llaves de su auto para encontrarse con ella. La madre y el hermano de David se quedaban afuera por la noche y en el clima lluvioso. Por la mañana, la gendarmería libera a David y sus hermanos. Cuando regresan a casa, se sorprenden por lo que ven. Inmediatamente van a la casa y comienzan a mover las cosas. Nadie quiere ayudar por miedo al dueño. En casa, Fikriye sigue interrogando a su padre. El estado de Elif empeora cada vez más. Se entendió que su enfermedad era tuberculosis. La gendarmería visita al Malik después de la denuncia. Aunque la gendarmería explica la situación, Malik no quiere aceptarla. Malik se enoja mucho porque se da cuenta de que tendrá problemas con la gendarmería. El comandante de la gendarmería dice que investigará el incidente en todos los sentidos y deja a Malik. Cuando ocurre la enfermedad de Elif, el médico dice que sería mejor llevarlo al hospital de Zenguldak. Sin embargo, debido a los recursos limitados, se necesitaba un vehículo.
Celal va a buscar un coche pero no lo encuentra por ningún lado. Piensan en el coche de Malik. Aunque no quieren ir a preguntarle a Malik al principio, cuando no hay otra forma, David desesperadamente va a la puerta de Malik. Gulfem y sus hermanos hablan sobre la ropa que llevarán al baile de los mineros. Especialmente planean cambiar la ropa de Fikrille. En ese momento, suena el timbre y es David. Gulfem abre la puerta y pregunta con qué cara llegó a casa. Cuando David explica la situación, se detiene un momento. En ese momento, Malik viene y empuja a David y se enoja con él. David, por otro lado, le ruega a Malik que le dé su auto, diciendo que su hermana morirá. Malik, enojado, abofetea a David. Y les dice a sus hijas que se den la vuelta y entren a la casa de inmediato. Las hijas de Malik se asustan mucho y entran. David corre hacia su hermano. Malik va a su oficina y comienza a beber. Gulfem se acerca a su padre y le dice que me hubiera gustado que me hubieras dado el coche. Malik dice que no le dio el auto porque se quejó de mí. Y la gente como David nunca se rinde en su causa, dice. Sin embargo, Gulfem responde diciendo, no deberíamos mostrarles que no somos malas personas. Malik inmediatamente descarta la situación y envía a su hija fuera de la habitación. David tiene que llevar a su hermano con un burro. Mientras se dirigía al hospital bajo la lluvia torrencial, su hermana Elif muere. El terrorista llamado Kolak llamó al Malik y le pidió dinero. Cuando Malik se enoja con Kolak, Kolak se enoja y dice que si no das dinero, secuestraré a tus chicas. Malik se ablanda y provoca a Kolak contra David. David, con dolor, enterró a su hermano Elif. Todos están muy molestos. Malik ha venido de Kolak y le pregunta a Yebas sobre la situación de Elif. Cuando Yebas lo cuenta, David dice que hay que tener cuidado y que le dio 10.000 liras a Kolak para su protección. Malik, por otro lado, piensa que David debería morir porque piensa que David lo matará. Mientras tanto, David toma el arma en la casa y sale de la casa. Yebas, por otro lado, hace algunos planes detrás de Malik. Y cuando llega Kolak, dice que el gendarme atrapó a David y ahora pueden regresar. Dice que como no pudieron atrapar a David, el dinero que recibirían también fue cancelado. Ante esto, Kolak se enoja mucho y dice que le pedirá a Malik que se dé cuenta de esto y se va. Malik está muy enojado porque Kolak no vino. Mientras tanto, David llegó a la casa de Malik y entró en secreto en la casa de Malik. Mientras miraba las habitaciones para encontrar al propietario en la casa, Gulfem también lo vio. Finalmente, encuentra la habitación de Malik. Sin embargo, Malik también lo está esperando. Pone el arma en la cabeza de David. En ese momento, David empuja a Malik y se deshace del arma de Malik. Dispara a Malik con su propia pistola. Al escuchar el disparo, Gulfem llega y grita cuando ve a David disparar a su padre. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que está sucediendo en la serie Tierra sin Ley. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.